Y Bien. también, pues, profe, como que los hombres, bueno, la humanidad se acostumbró al dolor y como, o sea, nos compara con Prometeo. Eso es, Eh, eso es una cosa genial. o Ajá. sea, o sea, nos come el hígado, pero que como nos recuperamos nos da igual y como que ya lo damos por hecho. Claro, a mí la forma como abre el texto a mí me parece una cosa maravillosa, ¿no? Esta metáfora de Prometeo, ¿no? Todos lo sabemos, Prometeo es castigado porque le roba el maldito conocimiento, bueno, el fuego que representa el conocimiento, se los da a los hombres y su castigo además es una cosa terrible porque es eterno, ¿no? No hay peor castigo que un castigo eterno, ¿no? Porque imagínate, toda la vida esto es como terrible, ¿no? Entonces, a mí me encantó, a mí me atrapó desde la primera página, bueno, o este primer apartado, que además el mito de Prometeo, pues todo el mundo lo conoce y además es muy, muy buena reapropiación justamente de él. Ahorita lo platicamos de un poquito más a fondo, pero bien lo que están diciendo. ¿Qué otra cosa les llamó la atención? Aunque sea, sé que a lo mejor no lo leyeron todo, es un texto que es complejo además, es corto, pero es complejo, ¿no? Pero ¿qué otra cosa por ahí les llamó la atención? A mí me llamó la atención lo de el tema de la otredad. Ah, eso es buenísimo. Ajá. A mí, o sea, fue como la parte que más me gustó porque, o sea, menciona que antes a lo que no nos gustaba sí lo llamábamos como el otro, como una amenaza, o Claro, incluso le inventábamos aunque no hiciera nada, que claro. era una amenaza muy potente. Pero que ahora el otro, en lugar de ser una amenaza, empieza a ser una carga por esa parte del individualismo y del consumo, ¿no? O sea, el otro ya no es una amenaza para mi vida, sino empieza a ser una carga y como yo no me preocupo por los demás, entonces ahora el otro está visto desde otra manera, todo va por culpa de la globalización, ¿no? O sea, esa parte me gustó mucho porque he estado leyendo otros textos pues sí, del siglo pasado, que no estamos muy lejos de él, donde el tema de la otredad sí es como blanco y negro, ¿no? Claro, Y es totalmente lo opuesto. Y ahora el otro es muy difícil de identificarlo y si lo identificamos ya no es una amenaza, sino una carga. claro, claro. No, están diciendo cosas muy importantes. Creo que este texto, miren, a mí, Byung-Chul Han me gusta mucho porque es un autor que escribe de manera muy simple me refiero a entendible. No tenemos que tener un bagaje cultural, un bagaje filosófico demasiado amplio para poder entender un poquito. Sí, hay palabras que cargan mucha historia, mucha, mucha historia, y que a lo mejor si no las conocemos podemos quitarles fuerza. Pero bueno, esto que están diciendo me motiva mucho. Ya saben, voy a empezar yo a exponer y ustedes me van deteniendo, por favor, cuando hay alguna duda, porfa, ¿no? Porque hay muchas cosas que decir justamente de este texto, ¿no? Yo repito, ahora me cae el texto en una situación personal bastante compleja, pero a la vez siempre he pensado, les digo, que estos textos no dejan de caernos en el momento preciso, ¿no? Entonces, la sociedad del cansancio va a ser un texto de alguna manera que yo califico como tipológico. ¿Por qué tipológico? Porque en una tipología lo que nosotros hacemos es una descripción, ¿no? Por eso hablamos de la tipología de cierta enfermedad, la tipología de cierta sociedad, es decir, las características que componen, en este caso, a una sociedad, ¿no? Y de alguna manera, como lo decía Mauricio, como lo decía Arturo y la propia Ana, pues esta sociedad del cansancio cuando empieza a hablar empleando este mito de Prometeo, va a ser algo peculiar. Prometeo, recuerden que es castigado por los dioses, sobre porque le roba el fuego a Hefesto, ¿no? Este fuego representa el conocimiento que él le da a la sociedad, pero ojo, ¿no? Entonces, cuando yo hago esta interpretación, es una interpretación personal, pues que no viene en el libro, es un poquito el conocimiento también, si no es obtenido de una buena manera, pues va a generar ciertos castigos, ¿no? Y el castigo también es una cosa bien, bien interesante, porque es un castigo impuesto por un dios a un mortal y además es una condición eterna que es el encadenamiento de Prometeo, ya sea una piedra o un árbol, según la versión. Hay dos versiones por lo menos, la de Hesiodo y la de Platón, y el águila que viene constantemente a causarle, decía Mauricio, dolor, un dolor que ahí está y que además va a ser eterno por esta emblemática ave que está todas las noches comiéndolo, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que de repente Byung-Chul Han lo que va a realizar es, Prometeo es el individuo castigado con el águila que está aquí.
Pero esta águila, que de repente es una cosa externa, puesta por algo externo, lo va a equiparar justamente al aparato psíquico del sujeto, ¿no? Es decir, el sujeto de rendimiento tiene en su mente esta condición de estarse comiendo o molestando a sí mismo y de generar con ello una guerra contra sí. Fíjense, la condición de Prometeo ya no es de alguien que está fuera de mí castigándome. Es mi aparato psíquico. Prometeo es mi mente. Prometeo es mi razón, la que está justamente castigándome por algo que hice, ¿no? Esta guerra, entonces, ya no es una guerra contra alguien ajeno a mí, sino es una guerra que guardo aquí en mi mente, es una guerra que está en mí mismo, ¿no? Y muy peculiar, ¿no? Cuando dice este individuo, ¿no? Es un yo que se enfrenta justamente contra su otro yo, este alter ego que de repente empieza a confrontarme desde aquello que no soy yo, ¿no? Quien haya podido leer en algún momento este libro de Michael Ende, ¿no? Que es el autor de Momo también, son libros para jóvenes tal vez más pequeños que ustedes, pero que en algún momento nos acercamos a él. Hay un momento que en un libro que él escribe que se llama La historia sin fin, pone como una prueba el vernos a nosotros mismos desde un espejo, ¿no? Que nos va a reflejar todo aquello que no somos en lo cotidiano, ¿no? Y de alguna manera, quien en algún punto haya hecho este ejercicio de niño o en algún momento de su vida de quedarse viendo al espejo, llega un momento en el que alcanzamos a no reconocernos justamente en esa imagen que vemos, ¿no? De alguna manera creo que esta guerra que plantea Byung-Chul con esta reapropiación del mito de Prometeo, pues es también esta lucha que tiene el ser humano de un lado de su sociedad de rendimiento contra un otro lado que no quiere ser parte de ella, ¿no? Pero lo que sí refleja ahí esta condición es este castigo de la autoexplotación, ¿no? Este dolor que se reproduce justamente por estarse comiendo, no es el dolor físico del hígado, sino es un dolor que se reproduce en un cansancio, ¿no? Un cansancio que además, así como yo soy mi propio Prometeo, mi propia águila, Ana lo es, Mauricio lo es, Arturo lo es, Adriana lo es, todos estos somos estos Prometeos que se autocastigan y se autoexigen, ¿no? Una paradoja porque curiosamente, y ahora lo vamos a ver, ya lo anticipó Ana, parece que pues no hay una lucha directa y franca frente a esta situación que existe, ¿no? Entonces, repito, en esta simple paginita en la cual habla de esta apropiación del mito, va a estar contenido pues justamente lo que se va a tratar lo siguiente, ¿no? Entonces, voy a ir hablando un poquito de cada una de las partes que componen el texto y porfa me detienen si en algún momento hay duda, ¿no? Probablemente esta sección que él titula Violencia Neuronal sea la sección más pesada. Sin embargo, es súper interesante platicar de lo que se está planteando aquí, ¿no? Él dice, bueno, como ya lo comentábamos, cada una de estas épocas que han ocurrido han tenido, pues, enfermedades que las determinan. Ustedes pueden ver la peste en la Edad Media, no sé, los virus que ahora que después combatió la penicilina, no sé, un montón de estas cosas, las bacterias, todo esto, ¿no? Dice él, pero lo peculiar de nuestra época es que estas infecciones o estas enfermedades más bien son de corte neuronal, son cuestiones que van a ocurrir más en nuestra cabeza. Y por ahí nos enumera algunas, ¿no? La depresión, el estrés, el trastorno por el déficit de atención, podríamos agregar el trastorno obsesivo compulsivo, que ya incluso desde desde el siglo XX está también ahí. Es decir, hay muchas enfermedades que ocurren justamente aquí en nuestro cerebro, aquí donde habita justamente el propio Prometeo, ¿no? Y en ese sentido, pues no son enfermedades infecciosas como lo puede ser la gripe, perdón, no son enfermedades que contagiemos justamente a partir de criterios como el contacto con otros, sino que más bien es una enfermedad que está puesta básicamente por una sociedad, dice él, que está cargada de un exceso de positividad, ¿no? Y ante ese exceso de positividad, pues no tenemos una técnica inmunológica. ¿Cómo funciona justamente la técnica inmunológica? Pues acuérdense que cuando el organismo detecta algo extraño en él,
empieza a ser justamente todo un proceso para tener esa expulsión de esa cosa extraña, ¿no? Es decir, la inmunidad es luchar contra algo que me resulta extraño, ya sea una bacteria, un virus, algún artefacto. Piensen cuando se les clava una espina, una cosa ahí, como el propio cuerpo la empieza a querer expulsar, supurando la pequeña herida, ¿no? Entonces, de alguna manera ese es el rollo, ¿no? Que estas infecciones, enfermedades del hombre tardomoderno, como lo va a llamar después, la depresión, el estrés, el trastorno por déficit de atención, la hiperactividad, todo esto es una cuestión que ocurre aquí en nuestra cabeza y que es algo que no va a ser detectado justamente antes de esta época, ¿no? Y entender que básicamente siempre luchamos contra lo extraño y que curiosamente no podemos luchar contra estas porque hoy no nos son tan extrañas. Vamos a ver cómo es que ocurre esto, ¿no? El cuerpo generalmente, dice este autor, lucha contra lo extraño, incluso aunque no sea como algo peligroso, ¿no? Pero cuando hay un cambio de paradigma justo, incluso en la propia medicina, pues ahí te dicen, mira, pues hay una cosa que es extraña a ti, pero no te hace daño. Nos volvemos huéspedes justamente de esto extraño siempre y cuando no nos afecte, ¿no? En ese sentido podemos tener este otro que no soy yo, esta condición dentro de mí, mientras no se comporte de una manera agresiva o destructiva conmigo, ¿no? Este huésped, dice él, que no se le daña, o que no nos hace daño, perdón, lo vamos a nombrarlo diferente, ¿no? Es algo diferente a mí, pero que vive en mí y de alguna manera me voy acostumbrando a él, ¿no? No me lastima como si me lastima el virus de la gripa, no me lastima como si me lastima una bacteria que está ahí carcomiéndome el estómago, lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna manera nos volvemos huéspedes de algo que, si bien no soy yo, ahí está, ¿no? Y entonces el paradigma inmunológico que luchaba contra los posibles peligros que afectaban, hoy en día los acepta, pero básicamente los va a mantener dentro de él, ¿no? Ahora, lo importante es una cosa, ¿no? ¿Qué es un peligro? O sea, ¿qué podríamos empezar a considerar un peligro? ¿Y cómo actúa justamente este sistema inmunológico hoy en día? Porque el propio Byung-Chul Han dice, este sistema inmunológico que funciona en nuestro cuerpo, lo podemos también notar justamente en los ámbitos sociales. Da un ejemplo muy claro. Si nosotros viviéramos en una ciudad amurallada, bueno, no es este el ejemplo, pero creo que es más claro, en una ciudad amurallada, y somos este ente vivo, este ente social vivo, y de repente nos viene una invasión, esos extraños, esos otros, los combatimos, ¿no? Vamos contra ellos y podemos perder la lucha y morir como sociedad, pero podemos ganarla y darle la torre a aquellos, ¿no? Sin embargo, pone, ahora sí es un ejemplo de él, el caso del migrante, ¿no? Dice, hoy en día, pues sí sabes que el migrante es el otro, el diferente a mí, pero mientras no haga daño, ahí lo dejamos, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, hoy en día justamente decimos, bueno, ¿qué representaría un peligro para nosotros? ¿O cómo actúa este sistema inmunológico, tanto a nivel físico como a nivel social? O vaya, es posible justamente seguir aceptando que existe en el ámbito social algo que nos permita defendernos contra eso que se extrañó. Yo creo que esa es la pregunta fundamental. En esta sociedad, hoy en día existe una inmunidad contra algo que sea extraño. Dice él, es que hoy parece que nos comportamos justamente opuestos a la inmunización. ¿Por qué? Porque nada de lo que ocurre en esta sociedad lo vemos como algo peligroso. Todo nos da igual. El sistema inmunológico, en realidad, que lucha contra lo extraño, que justamente vea esas cosas como las que me pueden dañar, hoy en día, dice él, no son propios. Creo que ya van ustedes pudiendo direccionar hacia dónde va. Si las enfermedades son la depresión, el estrés, el síndrome de atención, o no sé cómo le llama, y estas son las enfermedades, pues hoy en día lo que causa estas enfermedades, pues no es algo extraño, sino más bien ya es algo propio de la propia sociedad, vaya, ¿no? Claro, dice él, pues parece que en esta sociedad en día, bajo las cuales nos regimos, no hay algo malo que negar, ¿no? Más bien, dice él, pues hay un exceso de positividad, hay un montón de posibilidades para hacer, y esta positividad justamente nos ha
obligado a no pensar en lo malo que radica en ella, ¿no? Hay un exceso de positividad y con ello una expulsión, un exilio justamente de lo negativo, ¿no? O por llamarlo en palabras heideggerianas, estamos pobres con esta condición de la negatividad, ¿no? Está planteando el problema de manera global. Luego vamos a ir analizando cada una de ellas, ¿no? En ese sentido, va a decir, las enfermedades de hoy en día, estas enfermedades neuronales del estrés, ¿quién de ustedes, vaya, no se ha sentido estresado, ¿no? Sobre todo al final del semestre, ¿quién de ustedes no ha sentido también en algún momento esta depresión de decir, puta, quería pasar todas las materias, no lo logré y ahí estaba, y, puta, fracasé, en fin, todas estas cosas, ¿no? Vamos a ir viendo toda esta condición, ¿no? Dice él, la violencia, entonces, hoy en día no parte justamente de algo invasor, sino de algo que habita justamente aquí, porque sentirme deprimido, sentirme estresado, no es una cosa que me venga de afuera. Me siento estresado, me siento deprimido, con estos síntomas de atención, que necesito el Ritalin, que necesito el Tafil para dormir, que necesito el diazepam para estar chido. Son cosas que me están protegiendo o que me están, más que protegiendo, que me están ayudando contra esta condición que la propia sociedad me da, ¿no? Entonces, en ese sentido, la violencia, repito, no parte ya de esto extraño, sino de esta sociedad positiva que me ha dado un sinnúmero o un abanico importante de posibilidades para hacer y que en ese abanico de posibilidades yo no he podido justamente realizar lo que quería, ¿no? Ahí viene justamente eso. Porque si lo logré, pues no estaría deprimido. Si lo logré, no estaría estresado, ¿no? Sin embargo, repito, ¿para cuántos de nosotros el estrés hoy se ha vuelto una condición cotidiana y normal, ¿no? En ese sentido, dice él, la violencia sí tiene un origen y esta violencia es la propia positividad, ¿no? ¿Qué es la propia positividad? Estos sistemas de información, estos sistemas de comunicación, estos sistemas de producción en los cuales yo habito y a los cuales hoy no me logro enfrentar, ¿no? Ahí está esta cosa que sí es una cosa violenta sobre mi cabeza porque me dicen, tú tienes que estar produciendo, tú tienes que estar informado, tú tienes que estar comunicado y además de esta manera son las cosas en las cuales yo hoy ya no puedo enfrentar. Y piénsenlo un poquito y no nos damos tiempo para sentirnos mal, ¿no? No, voy a lo que sigue, tengo que seguir mi vida sigue y tengo que avanzar, a pesar de que me sienta de lo más, voy a usar palabras, de lo más de la chingada, tengo que avanzar, tengo que darle vuelta a la página porque no puedo detenerme a pensar, ¿no? La cosa que determina mi acción es eso y tengo que estar siempre viendo hacia adelante, ¿no? Entonces, este mundo de lo diferente, este mundo decía, ahí está el sistema, ahí está todo, donde no existe posibilidad para lo extraño, pues no hay tampoco posibilidad de defenderme frente a él, ¿no? No genero justamente anticuerpos frente a ello porque pues habito justamente ahora, como lo decíamos la vez pasada, ¿no? Este maldito loco o este desquicio de la locura del nihilismo se ha vuelto tan normal que hoy en día pues normalizamos toda esta locura, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? Nos enfermamos justamente a causa de esto que nos es cotidiano. Lo cotidiano que resulta ir a trabajar, lo cotidiano que resulta ir a la escuela, lo cotidiano que resulta ir con mi chica, lo cotidiano que resulta ir de vacaciones, lo cotidiano que resulta ser un emprendedor, lo cotidiano que resulta ser un hombre de campo que produce café para venderlo a Starbucks en lo que ellos me pidan, lo cotidiano que es toda la maldita vida, ¿no? Entonces nos enfermamos justamente de eso porque ahí está justo la causa del estrés, ¿no? No pongas esa cara, Cindy, porque ya sé que es como como triste, pero aguanta, viene una cosa importante después. Yo también estaba un poco deprimido cuando lo estaba leyendo, pero después, y por cosas de la vida cotidiana, pero bueno, después me cargó de mucha energía, ¿no? Entonces, tener esta violencia de la positividad tiene ciertas condiciones que hay que analizar, ¿no? Fíjense, la superproducción, el superrendimiento al cual estamos expuestos, la supercomunicación, el superconsumo, pues no los vemos como un virus, lo vemos como lo cotidiano, pero no podemos negar, ustedes son un ejemplo más claro de esto. Siempre digo el tech a veces, porque es lo más cercano a nosotros, pero piensen en el tech como un universo pequeñito de lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en el país, lo que ocurre en todos, ¿no? Y ojo, ¿no? Eso es también algo bien importante. Si bien el TEC, hablando de esta institución educativa, tiene pues, sí estas condiciones a veces y estos discursos medio
también dominantes y unidireccionales, pero también en el propio TEC encontramos a nuestros amigos, encontramos la comprensión, las condiciones también para hacer otro tipo de relaciones que no están enfocadas solamente en eso, ¿no? Entonces, siempre lo manejo así, por el que el discurso a veces es muy claro del TEC, ¿no? Pero en ese tenor, bueno, regreso al texto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no se han sentido agotados, incluso cuando llevan 3 semanas de clase, fatigados al final del semestre, exhaustos, ¿no? Asfixiados e incluso estresados, ¿no? Que les empieza a temblar el ojo, que no se pueden parar, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Vaya, pues son manifestaciones de una violencia neuronal, ¿no? Entonces, esto es donde estamos insertos, pero no es una cuestión, repito, solo del TEC. ¿Cuántos no trabajamos en una empresa, o, bueno, yo no, pero que se sienten igual, que no has logrado los índices de producción esperados para esto, tienes que estar trabajando para mejorar tu campaña de posicionamiento, y el hombre de campo que, puta, tengo que sacar 45 kilos o toneladas de café para vendérselas, porque si no pierdo la concesión que no alcanza. Puta, todo esto es la sociedad del rendimiento, una sociedad que de alguna manera decimos, pues es lo común, esta sociedad tiene que producir. ¿A costa de qué? ¿Cuáles son las condiciones de salud que se ven justamente ahí implicadas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues es este agotamiento, esta fatiga y esta asfixia, ¿no? ¿Qué atacamos entonces si es que todo va bien, ¿no? Entonces, la sociedad, de alguna manera, pues es este campo de cultivo de enfermedades neuronales ante el cual nuestro sistema inmunológico pues no lo ataca porque lo ve como normal. Lo ve como una condición propia de la sociedad, ¿no? Y lo curioso es que esta cosa se va propagando lentamente, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que nacemos nos ponen el aparato psíquico de Prometeo. En esta vida, vas a hacer lo que tú quieras, ¡pum!, ¿no? Y aquí está. Si fracasas, es porque tus decisiones no fueron bien tomadas. Si eres un hombre exitoso o una mujer exitosa, es porque lo hiciste de manera adecuada. ¡Pum! Ya no está la condición del individuo fuera de mí que me estaba diciendo, ándale, cabrón. Ya es una cosa que nos implantan desde pequeños, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una enfermedad, repito, de este tipo, neuronal, que va avanzando justamente y liberándose, hacia todo marco social. Es como si el mundo hubiera caído en una red de exceso de positividad que le exige justamente a comportarse de una determinada manera, ¿no? Entonces, la sociedad es un campo fácil para esto, ¿no? Porque pues, no se le muestra como una enemiga, ¿no? Al decir, tú vas a hacer lo que quieres hacer, parece que no implica otra cosa. Claro, pues yo soy libre de decidir hacia dónde voy, soy responsable de mí. Vaya, hay que cuestionar un poquito cómo se estructuran estas condiciones, ¿no? En ese sentido, es una sociedad permisiva, permite estas cosas, es pacífica, ojo, bajo un sentido de la violencia no es, repito, de alguien externo que me esté diciendo, ahora te jodes, cabrón. Es una violencia que se va dando de manera pacífica, como estas cosas que ahora existen del agresivo pasivo y no sé qué cosas. Es una violencia que no golpea físicamente, ¿no? Sino que golpea aquí adentro, ¿no? Igual que la propia positividad, ¿no? Entonces, pues sí, no hay una oposición declarada. ¿A qué me opongo? ¿A qué me opongo? A la superproducción en un mundo que está regido por ella, a la supercomunicación y redes sociales que además van a ser el tipo de hombre que yo me constituya ahí, o sea, voy a mostrar mi ser, mi alter justamente ahí, aunque por dentro esté jodidísimo y esté destrozado, yo tengo que mostrar justamente esas condiciones, y aunque lo haga, bueno, voy a hacerle una lucha a esa condición del enemigo. Ya lo habíamos dicho en algún momento, ¿no? ¿Qué hacemos los hombres cuando estamos destruidos por dentro? Pues nos vamos con nuestros amigos y nos empedamos, ¿no? ¿Qué hacen las chicas? Bueno, también algunas se van a emborrachar, pero otras no, nos juntamos a tomar un helado de cierta marca que tenga pocas calorías, porque mañana hay que ir al trabajo y no podemos ir todas gordas, ¿no? Entonces, parece que entonces toda esta sociedad positiva pues está estructurada de una manera que ya nos dice cómo amar, cómo sufrir, cómo curarnos el sufrimiento, cómo aprovechar el tiempo libre, qué hacer con mis tiempos de ocio, qué es lo que tengo que hacer con mi familia, los cuántos años hacerlo. Parece que mi vida puede hacerse en un Excel, ¿no? Un Excel que además puedo ponerle fórmulas para hacerlo bonito y colores, para darle un sentido todavía más y presentarme, soy esta maldita página de Excel, ¿no? Ahí está mi vida programada, ¿no? Entonces, positividad declarada por todos lados, ¿no? Un mundo en donde las nuevas formas de violencia son inmanentes a la sociedad misma, ¿no? Así es como debes vivir, ¿no?
Y de ahí que cuando tú empiezas a salirte de estas condiciones reguladas por tu Excel, vaya, empiezas a caer en la fatiga, ¿no? En este cansancio, ¿no? Que no se manejan como enfermedades. El decir que ustedes están estresados les parece algo normal, porque así es, ¿no? Así es el tech, así es el mundo, así es la empresa, así es la propia sociedad. Vaya, no nos parece terrible hasta que no explota en infartos, en derrames cerebrales, en estas cosas que ocurren aquí en el cerebro, en suicidios incluso, ¿no? Y demás situaciones, pues que muestran que no está terrible. La tembladera del ojo, por ejemplo, hay que hacerle caso justamente a eso, ¿no? Y que además ahora, pues curiosamente tenemos drogas para combatir eso, ¿no? Ya lo dije, ¿no? Te tomas un tafil y ya... Profesor. Sí. Y esto, por ejemplo, no puede ser como, o sea, en lugar de una positividad, no se le puede dar como, además, o sea, ya sé que no se escucharía bien, pero como una positividad negativa, o sea, porque al fin y al cabo, aunque todo esto ya está muy normalizado, o sea, estaba ahorita pensando que es muy difícil, aunque te des cuenta de que te está haciendo daño, es muy difícil que te salgas de esto, ¿no? O sea, me puse a pensar como de, incluso, o sea, siendo como el extremo, si tú fueras de ermitaño y anduvieras tú solito por todo el mundo, ni siquiera eso ya puedes hacer porque ya todo le pertenece a alguien, porque ya incluso ser un ermitaño ya está dicho, si quieres ir a un ermitaño tienes que viajar solito por eso, ya no hay nada de lo que te puedas como zafar, Claro. O sea, ya todo está controlado y tan mecanizado que difícilmente ya puedes hacer algo por ti, entonces por eso le digo que si no se le puede dar como en lugar de positividad, como una positividad negativa. El rollo es que si tú, claro, tienes un punto súper interesante, Ana. El punto es que si yo voy y le digo al TEC, todo este discurso que ustedes manejan es una cuestión negativa, me van a decir, estás loco, cabrón, ¿no? O sea, esto es cómo se maneja el mundo y así se da. Si yo le digo esto a una empresa transnacional que funciona bajo estándares de producción, me van a decir, ¿qué? Estás loco, esto funciona así. Tienes toda la razón. Para ellos y para el mundo, la condición de la positividad está dada justamente de esa manera. Además te van a decir, oye, pues si aquí tienes justamente todo, tranquilo, relájate, vete al roof garden que tiene la empresa, fúmate un cigarro ahí y regresa justamente a esta condición del trabajo, ¿no? Piensen un poquito en cómo incluso hasta esta condición de la laceración por trabajo, nosotros le damos nombre y la aceptamos. Ay, es que no es cierto, yo soy un workaholic, estoy acostumbrado a trabajar bajo presión, o sea, a la propia condición positiva, puta, ya le ponemos nombres de este tipo. No, pues es que yo así estoy dado, trabajo mejor bajo presión. Neto, esta presión te va a llegar un momento del explote, de decir, ya, mando todo al carajo y me vuelvo loco. Piensen ustedes por qué, si bien siempre ha habido violencia en el mundo, no podemos negar que hoy los fundamentalismos, las matanzas en escuela, los disparos desde hoteles a conciertos, lo que ocurrió en París, o sea, son muestra de que hay un agotamiento mental ya también en el ser humano que lleva al desquicio. Esta violencia neuronal, al ser toda positividad, se sustrae justamente a los posibles ataques, porque ¿qué va a pasar, Ana, si tú y yo nos vamos a manifestar en contra del ejercicio de producción masiva que existe en cierta empresa? Van a decir, ¿qué? Están locos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una condición que ya está permeado justamente esto. Lo que sí podemos darnos cuenta desde un ejercicio racional del pensamiento es que esta condición maquinal, esta condición de hacer siempre lo mismo, esta condición de llegar a prender la computadora, meter estos datos, sacarlo, tener un resultado a fin de mes y que lo hacemos todos los meses, vaya, funciona de igual manera que el refrigerador que conectamos y desde que los conectamos, fíjense en la vida de un refrigerador, se conecta y no se vuelve a desconectar hasta que se descompone, ¿no? O sea, a menos que se vayan de vacaciones, no sé, pero la vida del refrigerador es conectarse, enfriar, reposar tantito, pero sigue funcionando, volverse, o sea, ¿qué pasa con las máquinas? ¿Qué pasa con las condiciones que siguen siempre esta monotonicidad, no sé cómo se diría, esta condición monótona? Una máquina que tiene un lapso de vida. ¿Qué pasa cuando una lámpara la sobrecalientas? Se acaba, se quema. ¿Qué pasa cuando tú te equiparas a una máquina de producción y te sobrecalientas? Pues te quemas, ¿no? El rollo es que a ti no se te va a quemar el cablecito, se te va a quemar el alma, va a decir este hombre, ¿no? Alma no en el sentido cristiano, sino el ánimo. Por eso hoy en día andamos
el ánimo bajo, porque de repente no nos damos tiempo para estas otras condiciones, ¿no? Al contrario, las justificamos. Soy workaholic y yo trabajo mejor bajo presión. Güey, neta, o sea, neta es esto. O sea, es un rollo que hoy en día tendríamos justamente que cuestionar, ¿no? Y es cuando empieza a hacer esta comparación, ¿no? Con la sociedad disciplinaria y la sociedad del rendimiento. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que le pasa a este workaholic hoy? Que está contento con eso y que justifica su quehacer de esta manera. Bueno, dice, vamos a hacer una división primero entre la sociedad disciplinaria, que es la anterior a la nuestra, y la sociedad del rendimiento, que es la sociedad de los workaholics, ¿no? Bueno, pues esta sociedad disciplinaria, la primera, la de incluso podríamos yo creo que llamarla desde el siglo XIX hasta mediados del XX, pues es esta sociedad que estaba construida bajo estándares muy marcados. Tú en el trabajo tenías un jefe, un capataz que te jode y jode para que tú trabajaras. Y yo decía, este güey me está molestando, me está jodiendo, ¿no? Tú, en la cárcel había un celador que además te decía, no debes hacer esto, lo que tú puedes hacer es esto, igual que el jefe, ¿no? El jefe de, no debes llegar tarde, pero debes hacer esto, ¿no? En el hospital, tú llegabas con el médico y no debes hacer esto, te encierro aquí porque tienes una condición de locura. Esa es la condición de la sociedad disciplinaria, el de la restricción. Hoy en día ya no vivimos en una sociedad de este tipo, en realidad vivimos en una sociedad construida para hacernos rendir. Tengo un ejemplo clarísimo y que no tiene que ver con ninguna condición de empresa. Perdonen si alguno de ustedes vive ahí, pero piensen en un departamento de estos Big Grant, ¿no? Big Grant, que tienen todo integrado para el rendimiento. O sea, no pudiste, ahí está un gimnasito, ahí está la alberca, ahí está el salón para fiestas, ahí está todo. O sea, es una cosa que integra justamente todo. Las oficinas que tienen su roof para que puedas fumar, la cabeza, para que no tengas que salir más que ahí, ¿no? O sea, estar justamente ahí y ahí produciendo y produciendo. La mayoría de la gente hoy en día tiene esta condición del gimnasio porque hoy hay que estar saludable. Que no está saludable no va a rendir, ¿no? Entonces, tienes que estructurar toda tu vida con base en esta sociedad del rendimiento, sujetos de rendimiento, sujetos emprendedores de sí mismo, justamente que están marcando el cómo comportarnos. Pero no nos damos cuenta. Oye, es normal, ahí no vas al gym, güey. Tienes que tener un cuidado de ti, ¿no? No, pues es que prefiero leer que ten primero salud y todo esto, ¿no? En fin. Del mismo modo que con el enemigo o con la enfermedad, pues la sociedad disciplinaria sí tendría este toque de negatividad. Estoy hablando no de la de rendimiento, de la disciplinaria, sí tendría este toque de negatividad. Aquel hombre que me tiene oprimido es el hombre que me niega, ¿no? Aquel jefe que me explota es el hombre que me está negando, ¿no? Pero en esta sociedad del rendimiento, en esta sociedad donde hoy vivimos, pues ha cambiado esta idea, ¿no? Ha cambiado esta idea por un abanico infinito de posibilidades. Mira, Ana, mira Mauricio, mira Arturo, mira Cindy, tenemos en esta sociedad todo este abanico de posibilidades, ¿no? Tú tienes toda esta condición, vamos a ver qué tanto puedes aprovecharlo, ¿no? Cambia justamente esta idea de el no puedes y no debes hacer tal cosa, por el puedes hacer todo en la medida de lo que tú quieras, ¿no? Lo que hay en esta sociedad de la positividad, entonces, pues es una abundancia de proyectos, iniciativas, motivaciones que están reemplazando justamente a los mandatos de la sociedad anterior, ¿no? Pero así como la sociedad disciplinaria tenía justamente sus consecuencias, tenía sus hombres locos o sus criminales, pues la sociedad del rendimiento va a tener también sus consecuencias, ¿no? Va a tener justamente a sus hombres deprimidos y a sus hombres fracasados, porque si está ahí el abanico de posibilidades y tú no lo logras, pues entonces eres un hombre pues que fracasó, ¿no? Eres un hombre que va a estar deprimido. Yo este mes le chingué con todas las ganas para sacar el empleado del mes y no lo logré. La depresión viene justamente por este exceso de cosas que en teoría puedes hacer y que no logras. ¿Y por qué no lo hice? Pues porque no tuve la iniciativa y la motivación para lograr conseguir esto, ¿no? De manera inconsciente se nos ha hecho vivir para maximizar esta producción. Y lo peor, repito, es que ya no hay una disciplina que me diga, o un ente disciplinador, por llamarlo de algún modo, que me diga, hazlo. Si no lo lograste, pues fue por tu culpa. Cindy, si reprobaste,
fue porque no aprovechaste las asesorías, los espacios de estudio, las clases así. O sea, fíjense cómo está aquí esta condición completamente terrible, ¿no? De manera inconsciente, esta condición de la maximización de la producción se ha introyectado en una sociedad, en un paradigma donde no es el propio, donde uno es el propio ser que puede, ¿no? O sea, de nuevo, este aparato psíquico que me insertaron aquí que me dice, yo soy el dueño de mi propia vida y si no, yo mismo me castigo. Este Prometeo que habita justamente en mí es el que está ahí, ¿no? Y sin embargo, ojo, no se cancela el deber. Es bien peculiar porque este deber que me decía el individuo o el ente externo a mí y que ahora ya introduje justamente en mí, me sigue diciendo debes, ¿no? Transitamos o hicimos de la sociedad disciplinaria un ente que habita en mí y que ahora, gracias a que está dentro de mí, me obliga justamente a estar dentro de la sociedad de rendimiento, ¿no? La norma de la iniciativa personal se vuelve ahí, si quieres, puedes. ¿Por qué? Porque me lo han dicho toda la maldita vida, ¿no? Si tú quieres, puedes. Pero ¿y si no pude? Pues es que no quise o qué onda, ¿no? Si tú quieres, puedes, es justo lo que causa la depresión, ¿no? El individuo se cansa justamente del esfuerzo y, bueno, se va a deprimir justamente, ¿no? Si fracasas, ¿de quién es la culpa, güey? Yo te dejé todas las cosas puestas ahí para lograr, ¿no? Si fracasas es culpa mía, de tu jefe. Cuando yo te di las opciones, ahí están. Vaya, no es una culpa de nosotros, ¿no? La depresión también es provocada justamente por la presión del rendimiento, ¿no? Piensen un poquito esto que les decía, rendir siempre como cualquier artefacto, bueno, pues termina por agotarnos, ¿no? Termina por cancelar justamente esta posibilidad de la emoción, ¿no? Esta posibilidad del ente que vive otras cosas, ¿no? Si siempre es rendir, al final el rendimiento nos va a terminar por quemar, ¿no? Y en ese sentido, repito, la culpa ya no la proyectamos hacia alguien externo, sino la proyectamos hacia mí. Y no hay nada peor, lo dice el propio Nietzsche en la genealogía de la moral, que la culpa, ¿no? La culpa es una condición que mata justamente la capacidad de vivir, ¿no? Los fracasos los proyectamos hacia nosotros, hacia Profesor. la iniciativa que tuve, sí. Bueno, le iba a preguntar como, bueno, de todo este texto, como en qué medida somos nosotros mismos como culpables de que pase, o sea, todo esto, de que lo que había afuera, toda esa represión que había de la otra sociedad, la hayamos metido a nuestra mente y ahora seamos nosotros mismos los que nos estemos pues, castigando. Claro, ¿no? En los capítulos posteriores da un viso, no es que te diga la solución está aquí o está acá, pero sí te dice, ¿por qué se logra una sociedad de este tipo? La falta del pensar. Ahora, cuando él, lo voy a tocar más adelante, ¿no? Pero él dice, la falta del pensar, ustedes pueden decir, ¿cómo que falta del pensar? Si estamos todo el tiempo en la universidad, si estamos todo el tiempo en las escuelas y esto lo aplicamos. Es que el pensar no se limita a la operación mecánica del trabajo, ¿no? Porque también la máquina trabaja. Si tú prendes una licuadora, la licuadora siempre va a funcionar. Y siempre va a estar funcionando hasta que el motor se le queme. Eso es trabajo también. Pero el hecho de que el trabajo sea visto solo de una manera, de manera unidimensional, es justamente lo que hace que esta sociedad de rendimiento no permita otras formas, ¿no? Es un poquito lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Si me das 2 minutitos, vamos a llegar un poquito a ese punto, ¿no? Pero justamente esto, ¿no? Si la culpa ahora es introyectada hacia nosotros, pues de alguna manera pensamos que el hombre que trabaja es en verdad el hombre soberano, es el hombre que domina. Pero ya lo habíamos dicho desde la sesión pasada, ¿no? ¿En qué medida un hombre que solo responde a una estrategia mercadológica de producción puede ser considerado dueño de sí y no más bien dueño de una sociedad que está estructurada de esa manera, ¿no? El hombre que se crea soberano, el hombre que diga, ay, sí, yo soy el emprendedor de mí mismo, yo soy el hombre de la producción, yo soy el hombre de la comunicación, en realidad es un hombre indefenso y desprotegido frente a este exceso de positividad. ¿Por qué? Porque no es dueño de sí. Es un animal laborans, dice este autor, ¿no? Que es algo bien peculiar y que ya trabajaba el propio Junger, ¿no? Desde el año pasado. Esta libertad que nos fue concedida cuando los entes éticos como Dios, como la razón dejaron de soy libre, entonces todo está por hacerse. El rollo es que el maldito, no el maldito, perdón.
es que el hombre no tuvo la capacidad de darse cuenta que su libertad podía ser traducida en un montón de cosas y solo se enfocó en la construcción de un trabajo que lo agota, que lo cancela y que lo mina, ¿no? Y que vuelve al hombre en un tipo de sociedad de este tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este hombre indefenso expuesto justamente frente a este exceso de positividad es hoy en día el hombre del trabajo, el workaholic, el hombre que se explota a sí mismo de manera voluntaria y que se convierte de alguna manera en verdugo y víctima, ¿no? Al nada ser imposible, este eslogan que también está ahí en Nike, ¿no? El Just Do It, vaya, ¿no? Es el eslogan justamente de la sociedad del rendimiento. Hazlo, 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 ¿no? Lo que hablábamos la vez pasada con este texto, por ejemplo, de Walter Benjamin, ¿no? Progresa, progresa, progresa. La noción de la idea de la historia es progresar, progresar, no importa qué costo, no importa qué te lleves de ahí, aunque al rato voltees y este huracán del progreso te arrastre junto con él, ¿no? Y vaya, ¿no? Al no ser nada imposible, repito que es el eslogan de la sociedad del rendimiento, pues bueno, como no vemos satisfechos estos deseos, no nos queda más que el reproche sobre mí mismo, ¿no? Si yo no estoy dentro de este marco, puta, voy a estar como alguien ajeno y raro, extraño. Ahí sí lo cancelo, ¿no? El cuate exótico, el cuate que no entra en la sociedad del rendimiento, porque ¿qué les parecería si yo les dijera, vas a tener una vida de la calma y de la contemplación, ¿no? ¿Cómo veríamos a un hombre que solo se preocupa en las mañanas por levantarse, mirar al mar 2 horas, ir a pescar su desayuno, regresar, leer, ver las estrellas y así por toda la vida? ¿Qué diríamos de él? Ay, güey, ¿cómo pierde el tiempo, no? Porque no entra en ese marco, ¿no? O sea, no entra en ese marco de la condición productiva, ¿no? Alguien que se la pase en el bosque mirando el crecer de la propia planta, de la flor, en su cabaña, no sé, diríamos, qué cosa tan ajena a nosotros es eso, ¿no? Claro, ese sí sería lo raro, lo extraño, lo exótico, dice por ahí él, ¿no? Pero no nos damos cuenta que en esta sociedad del rendimiento lo que ocurre es una guerra que traemos con nosotros mismos, y vaya que tal cual, cuando uno va a una ciudad donde hubo una guerra, donde están las ruinas, entramos en un estado de depresión, ¿no? Y esa guerra con nosotros mismos es también una condición del estado de depresión que mostramos, ¿no? Curiosamente va a decir este texto, este individuo parece estar libre del dominio ajeno, pero paradójicamente, pues esta libertad, como ya lo decimos, es una cuestión que lo condiciona justamente a sí mismo, ¿no? Somos libres para obligarnos justamente a maximizar el rendimiento. Pues tú eres libre de hacer lo que sea, ¿de verdad? ¿Soy libre en esta sociedad de hacer lo que sea? ¿O soy libre para que yo mismo me autoimponga un rendimiento que refleja en exceso de trabajo y refleja una autoexplotación, ¿no? Nos convertimos en explotador y explotado, víctima y verdugo, o en una libertad para coaccionarme a mí mismo, ¿no? Una libertad que de alguna manera pues, es también violencia, ¿no? Bien, en ese sentido, el propio autor empieza a manejar una posibilidad diferente de enfrentarnos a esta sociedad, ¿no? Porque nos dice, vaya, pues el exceso de positividad, este texto a mí, este apartadito me encanta, ¿no? Porque dice, vaya, el exceso de positividad lo que en realidad hace es abrir una condición importante de estímulos. En este mundo tienes, ya les dije, el gimnasio, el Xbox, el teléfono, la compu, la tele, Netflix, si no, el Starbucks, Jekemir, aquí, allá. Tenemos una posibilidad infinita de estímulos, ¿no? Pero estos estímulos también fragmentan mi atención y eso es lo que a veces nos podemos dar cuenta, ¿no? Esta condición que hoy nosotros llamamos el multitasking y que hoy mucha gente lo ve como una condición de progreso. Ay, no, es que hace muchas cosas a la vez. Bueno, hace muchas cosas a la vez o es incapaz de concentrarse en una de una manera profunda. Esto es lo interesante, ¿no? Porque, bueno, muchos de mis alumnos anteriores me decían siempre, ay, profe, es que yo soy bien multitasking, puedo escuchar música, ver televisión, estar haciendo tarea, leyendo un texto y mandando mensajes en WhatsApp, ¿no? Esta multitarea que dice, o multitasking, como le llamamos nosotros, en realidad lo que hace es que tu atención esté fragmentada, ¿no? Y dice este hombre, pues en realidad es una regresión justamente hacia la animalidad más salvaje, ¿no? Donde, pues sí, el animal como el león, dice él, que está
alimentándose, tiene que estar atento a las crías, atento a la pareja, a que no venga otro depredador, a que no le quiten su comida. Esto lo hace justamente un animal que no puede tener una concentración como la que tenía el ser humano, de concentrarse en una cosa profunda, porque está concentrado en un montón de cosas que le requieren poca inteligencia, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esta idea que hoy nosotros tenemos de la multiatención no es en realidad una condición negativa, ¿no? El multitasking acerca más a una condición de salvaje que ya tenían justamente los animales, ¿no? Y que sobrevive gracias a que está justamente en eso, que es un poquito también lo que hoy nos exige una sociedad como la de hoy. Tú tienes que aprender a hacer 1000 cosas a la vez, porque eso es lo que te va a ayudar, ¿no? ¿Y qué pasa con las condiciones de atención profunda? ¿Qué pasa, repito, lo que decíamos la vez pasada, cuando ustedes dicen, bueno, me voy a enfrentar a un texto que requiere de mi atención, ¿no? ¿Qué tanto podemos tener la concentración más allá de 15 minutos leyendo un texto, ¿no? ¿Qué tanto podemos concentrarnos en esos logros culturales que antes eran tan valorados, ¿no? Como el pensamiento histórico, la filosofía y todo eso, que requieren una atención profunda. Hoy en día, por eso esas cosas no son tan populares, ¿no? ¿Por qué? Porque requieren justamente de individuos que tengan la posibilidad de atención profunda. Pues, hoy en día no la tenemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta condición de la atención profunda es reemplazada hoy en día por esta idea del multitasking o de la hiperatención, ¿no? Que pueda yo atender demasiadas cosas, pero ojo, no olvidemos, eso es una condición de la animalidad más bruta, ¿no? Entonces, sí, es cierto que tampoco tenemos un lugar para el hastío, porque no me voy a hartar de nada. Si tengo un montón de estímulos, pues tengo un montón de variedad, pero veo el Netflix, después veo el Xbox, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y no hay una condición para aburrirme, ¿no? Dice él, rescatando un poquito esta posibilidad de que en el aburrimiento es justamente donde han surgido las mayores condiciones creativas de la humanidad, ¿no? Dice, la agitación, el estar aquí, allá, allá, no me permite concentrarme en una cosa que sea a su vez de origen de creación de algo nuevo, ¿no? Y en ese sentido no nos relajamos, ¿no? Sin relajarnos no podemos aprender a escuchar tampoco, y en ese sentido la comunidad de la escucha también desaparece, el estar aquí, acá, acá. Sí, espérame, no me hables tantito, espérame tantito, ¿no? Ah, sí, te escucho ya rápido y a lo que sigue, ¿no? Entonces el ego, yo hiperactivo, ya no tiene esta condición de escucha, ¿no? Hay una cita que tiene el texto súper bonita que me gusta cuando termina, ¿no? Dice, por falta de sosiego, es decir, por falta de calma, nuestra civilización desemboca en una nueva barbarie. Fíjense, el no tener calma desemboca en una nueva barbarie. En ninguna época se han cotizado más los activos, es decir, los desasosegados, ¿no? Cuéntase, por tanto, entre las correcciones necesarias que deben hacerse al carácter de la humanidad, el fortalecimiento en amplia medida del elemento contemplativo. Tendríamos que tener una condición más de contemplación porque la mera actividad cancela justamente estas condiciones, ¿no? Y posteriormente avanza un poquito a esta condición de cómo considera la vida activa, ¿no? Ahí hace una relación con Hannah Arendt, esta mujer y su texto tan bueno que escribe, que se llama La condición humana, en donde Hannah Arendt se pregunta si la vida activa es en verdad un desasosiego, ¿no? En verdad, tener tanta actividad es tan malo, se pregunta. Y dice, pues no, la vida activa es heroísmo, pero ella no caracteriza a este hombre de la sociedad del rendimiento como vida activa. Y vamos a hablar por qué. Dice ella, vivir es comenzar la gesta de la vida, pero el trabajo de la vida moderna aniquila justamente la posibilidad de acción en muchos otros ámbitos. Si yo solo estoy dispuesto para la acción de mi trabajo, la producción, la condición social que me exige siempre ser más, ser el empleado del mes, ser el mejor promedio, ser el mejor profesor de COA, ser el mejor no sé qué, pues estoy degradando justamente al hombre una condición de animal laboral y estoy justamente volviéndome anónimo, ¿no? Ahí estoy cancelado en esta homologación general, porque sí podemos decir ahí lo que les platicaba la vez pasada, ¿no? Está el gerente de Walmart, ¿no? Que es el mejor gerente regional. Está el empleado también de Walmart, ¿no? Está el profesor que se esfuerza por conseguir la mejor ECO, está el alumno que se esfuerza por conseguir el mejor promedio, porque esto le garantiza una beca para la siguiente. Y vaya, todas estas condiciones que nos exigen ser los mejores, y que si no lo logras, oye, es porque no quisiste, pues si ahí estaban todos los elementos, había cursos de capacitación para que pudiera hacer esto, había esta posibilidad de venta, lo que pasa es que no te esforzaste.
la vida justamente creativa o activa se enfoca únicamente en esta dimensión de la laboralidad y de la producción, ¿no? Entonces, fíjense cómo la creatividad que teníamos en el hastío, en el aburrimiento, hoy justamente la cambiamos por la idea de la funcionalidad dentro de la vida moderna, ¿no? El trabajo va a ser una condición que incluso se exponga a la familia, ¿no? Es decir, mi familia es una mejor familia si logra esto y aquello, ¿no? Vamos metiéndonos en rollos cada vez pues más personales, pero que siguen siendo condiciones de la propia vida moderna, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta cómo es que además, repito, no parece anticuerpos contra eso, ¿no? El hombre entonces ha mutado justamente de tener su trabajo, su familia, su pareja, su otra vida, a procesos de motorización que están presentes en todos lados. Y ahora lo que sigue es planear las vacaciones de diciembre. Planéalo, estructúralo, mételo a la hoja de Excel que tú eres, ¿no? Estructura todas estas condiciones que te van a determinar. Consulta cómo vas a gastar tu tiempo de ocio, en qué lo vas a aprovechar. Oye, ¿cómo que vas a tener 2 meses de nada que hacer? No, estudia un idioma porque eso te va a dar un plus, y que sea inglés porque es la... Entonces dices, qué cosa, ¿no? Qué cosa con esta vida, ¿no? Entonces, repito, lo curioso del hombre del trabajo de la sociedad moderna es que piensa que no pierde su yo, y en realidad no lo pierde porque está dotado de un yo que quiere explotar en 2 sentidos. Un yo que quiere explotar para llenarlo de más cosas, un yo egoísta, aislado de los demás, y un yo que también va a explotar justamente en el sentido negativo, ¿no? El animal laboral tardomoderno no es un hombre que tenga espacio para la serenidad y la calma, sino que siempre está sumido en esta hiperactividad y a su vez en esta hiperneurosis, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, esta falta de valores modernos hacen que la vida se convierta pues justamente en algo efímero, y en tanto tú no contribuyas a este inflar mi yo, a este venderme mejor, pues vas a hacer algo efímero. En tanto mis amigos no sean estas condiciones que me ayudan a generar redes para conseguir otra cosa, pues van a hacer algo contrario a mí, algo ajeno a mí, ¿no? Y es por eso que en esta época el hombre está aislado, ¿no? Somos fugaces, la vida se vuelve algo fugaz. Hoy cambio de amigos, cambio de novia, cambio de escuela, cambio de todo, porque los hombres nos hemos vuelto muertos vivientes que más que una vida de calidad optamos por todo aquello que mantenga la vida en este tenor de la producción y de la producción en general, ¿no? A costa de lo que sea, ¿no? Lo cual, sí, no es algo que podamos estar pues orgullosos justamente de eso, ¿no? Este trajín de la vida cotidiana, entonces, que está enfocado en esta unidimensionalidad del ser humano, cancela justamente otras condiciones del pensar, ¿no? Producimos, sí, nuevas obligaciones, y las obligaciones son esa serie de trabajos forzados que nos autoimponemos, ¿no? Es decir, la vida activa del animal laboral es, si no pude hacer esto, bueno, pues ahora tengo que hacer el otro proyecto, y si no me salió, tengo que hacer el otro, y tengo que hacer el otro, y tengo que hacer el otro, y el otro, y el otro, y la maldita vida es una cadena de obligaciones que tengo que hacer, ¿no? En ese sentido, si cada vez que hago proyectos, que hago esfuerzos por este semestre, tengo que obtener un promedio de 8 y no lo logro, pues me voy a empezar a ver frustrado, voy a empezar a ver que estos trabajos forzados que yo mismo me autoimpongo, pues me van a llevar a esta condición de la depresión, ¿no? Y pensemos en ese sentido, la depresión es una cosa que mostraban justamente los presos de los campos de concentración, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría en el campo de concentración? ¿Recuerdan ustedes? Estos trabajos sin sentido y sin razón. Lleva la piedra para allá, ahora llévala para allá, ahora al otro lado, y regresa al mismo lugar. Y eso haz lo mismo todos los días de tu vida. El aspecto gris, demacrado, triste, sucio, justamente del preso del campo de concentración, pues es a veces un poco esta condición humana en la cual nos hemos sumido en esta condición laboral. Y ahora ya acabaste este proyecto, viene el otro, y ahora viene el otro, y ahora a ver, digo, ¿qué sentido tiene justamente esta condición? Lo que les digo, ¿qué pensaríamos justamente del hombre que disfruta solo de su vida en la playa, del mirar estrellas, del pescar para alimentarse? Diríamos, qué hueva, qué hippie, qué cosa tan extraña, ¿no? Un poquito lo que me preguntaba Ana, ¿no? El eremita, el ermitaño, el hombre asceta que no tiene justamente estas condiciones de la vida laboral, pues vaya, sería algo que está ahí extraño a nosotros, ¿no? Pero no veríamos nosotros que somos pues los nuevos presos de campos de concentración refinados, ¿no? Porque también hoy las empresas son eso, nos concentran justamente ahí para un trabajo que a veces no tiene sentido, pero que nos dicen, síguelo haciendo, síguelo haciendo.
Y ya no nos dicen justamente, nos decimos, ¿no? De ahí que vienen justamente estas enfermedades como la depresión, que surgen, o bueno, no que surgen, que las vemos ahí en campos de concentración, y hoy en día las vemos justamente en estas empresas, ¿no? El trabajo sin recompensa, ¿no? El trabajo mecánico, el trabajo forzado, el trabajo sin libertad, que en una sociedad disciplinaria sí veíamos al culpable, ahí está el que me está explotando. Hoy en día no nos vemos como culpables de ser así con nosotros mismos, ¿no? La solución que Hannah Arendt ofrece en este texto, pues es una vuelta al pensamiento, ¿no? Una actividad que dice ella debe estar ligada al ejercicio de un pensamiento ya no calculador, ¿no? Sino que la vida verdaderamente activa, no la vida del rendimiento, está alejada justamente de estas condiciones del hombre tardomoderno, ¿no? El pensar es la solución, el pensar es justamente esta posibilidad de tener aperturas hacia otros ámbitos de la creación, que hoy en día crear proyectos de este tipo es homologar justamente criterios, ¿no? Y en ese sentido, este otro apartado también me encanta, ¿no? Esta pedagogía justamente del mirar que retoma mucho de un texto de Nietzsche bueno, Nietzsche para mí es un hombre fantástico, ¿no? Nietzsche de alguna manera es un educador, ¿no? Y cuando Nietzsche habla justamente sobre el mirar, hace una unión de tres cosas: mirar, pensar y hacer, dice él, ¿no? Pero aquí se clava justamente en esta pedagogía o en esta enseñanza del mirar, ¿no? Dice él, mirar con calma y paciencia, ¿no? El hombre debe aprender a mirar con calma y paciencia, ¿no? ¿Qué implica esto? Bueno, pues no apresurarnos, ¿no? Los no o las condiciones negativas que existen en la propia vida, las frustraciones, las condiciones que nos marcan que no todo es posible, que en realidad solo hazlo, just do it, pues no es siempre posible, es a veces a las condiciones con las cuales nos tenemos que enfrentar, ¿no? Muchos de nosotros no estamos preparados a enfrentarnos con la frustración, ¿no? A veces lidiar con la frustración del no es algo que nos haga, pero si todo se puede, ¿cómo que no, profesor? ¿Cómo que no? Es importante, ¿no? Y Nietzsche dice en alguno de sus textos, creo que es en el Zaratustra, vaya, pensemos que para que existan las cumbres de las montañas, pues tiene que haber abismos entre ellas, ¿no? Las cumbres necesitan de estos abismos, y estos abismos son los ¿no? Son este descenso que a veces tenemos que hacer, pues, hasta la parte más baja para darnos cuenta que arriba existe una cumbre. Si no existiera este no y todo fuera así, pues la vida sería lineal, ¿no? Sería lineal y no habría puntos de altura, ¿no? Pero esta sociedad de rendimiento no nos da chance de enfrentarnos con esta condición negativa. Lo que les decía, nos pasa algo malo y lo que nos dicen es, ay, ya, güey, supéralo, vámonos a lo que sigue, ¿no? Hay que tener esta paciencia y esta condición calmada para mirar la condición de la propia negatividad, ¿no? Porque esta negatividad son elementos que nos enseñan justamente a lidiar con la frustración, ¿no? A lidiar y aprender a lidiar con ella, pues nos abre a muchos sí posibles, ¿no? Sé que esto no es posible, ¿no? Pero ¿cuántas cosas sí son posibles en otra negativa? Sé que no puedo ser el empleado del mes, no puedo ser el alumno con el mejor promedio, pero ¿qué sí puedo ser, no? ¿Qué sí puedo ser independientemente de no poder ser eso? Y que no me frustre justamente por ello, ¿no? Mirar calmadamente las cosas es justamente tener esta apertura que no está enfocada únicamente en la condición productiva, ¿no? Mirar calmadamente las cosas nos pone, ahora sí, en una condición de soberanos, no del soberano del empleado del mes, sino de soberanos con respecto al análisis de la propia vida, porque pues, no nos dejamos guiar por el trajín cotidiano de funciona como un engrane, sino antes bien puedo tener un dominio de mi propia condición vital, ¿no? Que tantas veces, repito, nos han dicho, ya, resuelve este problema de manera inmediata, ándale, dale vuelta. ¿Por qué? Porque así debe de ser. No puedes atorarte en estas cosas, no puedes detenerte en el sufrimiento, no puedes detenerte en la condición de la conmiseración, ¿no? Si bien es cierto que no podemos habitar siempre en el abismo, sí es cierto que tenemos que darle espacios a estas condiciones, ¿no? Cuando somos hiperactivos, pues reaccionamos justamente al decir siempre sí, ¿no? Y no nos abrimos a la posibilidad de la contingencia, del poder ser de otro modo, ¿no? Esto es así, la sociedad es así. Ahí está la hiperactividad. Estamos inmersos en este trajín. Pero la pregunta que hace el que mira las cosas calmada y pacientemente es,
¿no podría ser también de otro modo? ¿No podría yo operar en otros ámbitos de mi vida, pues no como lo hago en el trabajo? ¿No podría yo tener una relación con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, de otra manera que no sea justamente la de la producción, ¿no? La de la sociedad del rendimiento? Dice el propio Nietzsche, ¿no? El punto vital que nos saca de la estupidez de la mecanicidad, ¿no? Lo dice de una manera también súper bonita. Tengo aquí la cita. Dice él: a los activos les falta habitualmente una actividad superior. Fíjense, ¿no? A los que siempre están en la actividad les falta habitualmente una actividad superior. Con respecto a eso son holgazanes. Los activos ruedan, como rueda una piedra, conforme a la estupidez de la mecánica, ¿no? ¿Qué tanto somos capaces de, ok, estamos inmersos en una sociedad del rendimiento, tener una actividad de corte superior a esta, ¿no? De poder pensar el mundo de otra perspectiva, ¿no? La máquina no puede parar, porque si para, se detiene el cálculo, se detiene el orden, ¿no? Y en ese sentido reivindica muy bien esta condición de la rabia y de la angustia, ¿no? Me encanta esa parte, porque dice, ve, cuando nos enojamos, sí tenemos esta condición de negar la totalidad de las cosas que existen, pero una rabia verdadera que surja justamente de la condición más íntima del ser humano, que son también sus impulsos tanáticos, ¿no? Estoy harto de esta madre, ¿no? Y ya quiero salir de esta condición, ¿no? Pero a veces nos dicen, ay, no, canaliza tu enojo, canalízalo. Métete unas clases de box y ahí golpea y saca todo para que después de eso puedas seguir funcionando. Dices tú, toda sociedad está estructurada de esta maldita manera, ¿no? No hay lugar para esas condiciones de decir, quiero negar todo esto que existe en su conjunto y de no estar solo enojado por el no ascenso en el trabajo, por el no lograr el mejor promedio, por el no lograr esto, ¿no? Esto me desespera a mí también ahora, ¿no? Nos encargamos justamente, existen estos nos pequeñitos dentro de la sociedad del consumo, que no te frustres, sácalo allá y después de la clase de box regresas, ¿no? Entonces, pues este exceso de positividad de la sociedad mitiga justamente esos sentimientos, ¿no? Estas angustias que a veces tenemos que pasar, ¿no? Y una última cita que quiero leer con respecto a esto, que es súper bonita. Dice, quizá el ordenador hace cálculos de manera más rápida que el cerebro humano y admite sin rechazo alguno gran cantidad de datos porque se halla libre de la otredad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué tanto yo pienso a veces en los otros, ¿no? ¿Qué tanto yo tengo esta condición de ahí está justamente este otro frente a mí y no me he convertido en una calculadora que no tiene en cuenta al otro, ¿no? En una máquina de positividad. ¿Por qué? Porque soy un egocéntrico autista que solo está pensando en sí mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ¿qué tipo de potencia está en esta sociedad, no? Si hay una potencia justamente de pensar estas cosas que estamos hablando, de esta idea de la rabia, de esta idea de la angustia, o si es una potencia callada, ¿no? Solamente de seguir con estos pequeños nos, ¿no? Ahí hay un caso de un hombrecillo por ahí que era corredor de bolsa, no lo vi tan importante, entonces no voy a detenerme tanto en él, pero sí ya en esta última parte del texto que me encanta, ¿no? Hace una especie de resumen de estas condiciones que estamos hablando y habla de una sociedad del rendimiento como una sociedad dopada, ¿no? Y nos dice, bueno, se pregunta, ¿no? ¿Por qué hoy en día la gente no ve el dopaje como algo malo, ¿no? Ten tu pastillita para dormir y duerme bien. Eso te va a ayudar a que mañana estés funcionando. Tómate el Ritalin para que estés más chido. Tómate el diazepam y te olvidas, ¿no? O sea, y en el caso de los futbolistas, ¿no? Toma el clenbuterol que te va a hacer también un mejor rendimiento, ¿no? Dice, ¿por qué estaría mal, no? Se preguntan hoy en día. El dopaje solamente nos hace máquinas de rendimiento y hemos visto todas las consecuencias que esto trae, ¿no? Lo que nos hace es tener un funcionamiento que altera nuestro organismo y que maximiza nuestro rendimiento, pero pues, ¿no sería esto reducir la vida a funcionar y rendir? O sea, tener una reducción tan absurda como eso y de alguna manera pues es una paradoja, ¿no? Es que, ¿qué pasa si incluso me dopo y no gano, ¿no? ¿Qué pasaría esto? ¿No estaría triplemente frustrado? Bueno, y lo peor, ¿no? Es que dice, imagínense si esto ocurriera en el deporte, ¿no? El deporte dejaría de ser esta condición de competencia en la cancha para ser una competencia de farmacéuticas, ¿no?
ver quién logra la mejor droga que te haga ser más, pues, más rendidor, ¿no? Entonces, vaya, ¿no? El texto de verdad es algo peculiar, ¿no? Estos estados psíquicos característicos de un mundo que no sabe enfrentarse justamente a la frustración del no, ¿no? El exceso de aumento de rendimientos, dice él, lo que provoca, así como cuando ustedes están haciendo mucho ejercicio, chin, les viene el infarto, pues el rendir también mucho aquí en la mente causa infartos del alma, ¿no? Eh, Muchas cosas ahí. Repito, no hablo de alma como una condición espiritual, religiosa, perdón, sí espiritual en el sentido de mi ánimo. Alma es ánimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo estos nos constantes a pesar de que me tomo mis Red Bulls, duermo cada vez menos porque estoy enfocado en mi trabajo? Vaya, también se me cansa justamente el alma, ¿no? Pero hay cansancios diferentes, dice él. Hay un cansancio que sí me separa, que es el cansancio de la sociedad del rendimiento, el cansancio que me aísla, el cansancio que me mantiene ahí solo, incapaz de mirar hacia otros lados, incapaz de hablar, incapaz de comunicarme, porque yo no tengo la capacidad de decir, soy un frustrado, soy un deprimido, ¿no? Esto no está como permitido, ¿no? Pero por otro lado está el cansancio elocuente, ese que sí mira, ese cansancio que está cansado de la sociedad de este tipo, dice él, ¿no? Un cansancio que abre justamente una posibilidad para aflorar otro tipo de yo, ¿no? Un cansancio que abre justamente una posibilidad para encontrarnos en un mundo de otro tipo que no sea el de la sociedad del rendimiento, ¿no? Que restaura justamente esta dualidad o esta relación entre el mundo y yo, los otros y yo, que permite justamente ver estas condiciones y que además también ahí permite ser visto, ¿no? Este cansancio, dice él, que es el cansancio del estar con otros, de dejar que surja un espíritu diferente, ¿no? Permite, pues, un hacer mucho más sosegado, un hacer de la calma, ¿no? Un decir de la sigética, no de la habladuría, donde ya estamos hartos de estos discursos de cómo debe ser el mundo y todo esto. Y el mundo puede ser de una manera diferente, ¿no? Una visión especial, un cansancio, dice él, de los hombres despiertos, ¿no? Que se sustraen justamente a esta condición de la hiperatención, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el texto es un texto pues que podemos revisar en diferentes momentos del curso. Es un texto que se revisa desde la condición ética del mundo y del quehacer justamente que tenemos en el cotidiano día a día, y es un texto que de alguna manera pues nos escupe también a nosotros pues una condición que a veces no cuestionamos, ¿no? Que a veces no ponemos justamente en tela de juicio por estar acostumbrados justamente a él, ¿no? Por supuesto, estos textos hacen descripciones tipológicas del hombre actualmente, ¿no? Soluciones. Yo no podría decirles, chicos, esta es la solución. Lo que les digo es que estas condiciones ya no pueden estar lejanas a nosotros y que es mucho más importante las condiciones vitales como las enfrentan ustedes ahora desde una perspectiva fuerte, porque pues, ustedes sí nacieron en esta sociedad, ¿no? En esta sociedad que ya de la exigencia, ¿no? Y que no permite a veces otras condiciones del propio pensar, ¿no? Pero ahí está también, como lo dice Nietzsche en alguno de sus textos, la bella ciencia, quien ya está tocado por estas condiciones no puede dejar de pensar en ellas, ¿no? O sea, ya nos dejaron ahí la semilla del mundo, puede ser de otra manera, o por lo menos, si no el mundo, mi creatividad, mi vida no puede estar enfocada meramente a ser un animal de trabajo, ¿no? También soy un animal de emociones, un animal de sentimientos, de amor, de frustración, ¿por qué no? Y también necesito dejar que duela lo que deba de doler y después salir. No estamos diciendo, ay, siempre vamos a estar en el abismo, no. Pero sí transitemos justamente en esos sentidos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna duda, se me está acabando el tiempo, ¿no? ¿Alguna cosilla por ahí? ¿No? Bueno, profe, Sí. o sea, o sea, mientras lo leía pensaba que este es de esos textos que a lo mejor encajan perfecto a la época, porque, por ejemplo, los textos anteriores, por ejemplo, el de Sócrates de la prisión y todo, pues a lo mejor tendríamos que adaptarlo a interpretaciones actuales. Claro, Pero a lo mejor este texto es un texto que generaciones que vienen no lo van a entender tan a la perfección claro, como claro. nosotros.
Claro, no, yo te entiendo súper bien. Sí, y tienes razón con lo de los textos hogares. Lo que pasa es que sí, pues teníamos que partir quizá de una base general para entender ética, personas, sociedad. Estos textos a mí me encantan, pero también a lo mejor entrar de lleno justamente con ellos hubiera sido un tanto violento, ¿no? Teníamos que ir avanzando un poquito en la construcción de este discurso y ahora, pues desafortunadamente se nos fueron muchas clases, ¿no? Pero tengo de estos textos infinidad. Me encantaría leer muchos con ustedes, ¿no? Pero qué bueno que en realidad veamos justamente la posibilidad en ellos, ¿no? De encontrar algo, ¿no? Yo lo que quiero hacer en nuestra última clase es platicar justamente de 2 capítulos de Black Mirror, ¿no? Que les voy a poner al rato ahí, junto con un par de textos de un libro que se llama La dialéctica de la ilustración, que son textitos de una cuartilla, y solo son justamente para hacer un análisis final sobre estas condiciones propias de cómo nos construimos y cómo es que a veces necesito yo de cosas tan absurdas y tan superfluas para darme identidad, ¿no? Sí, la verdad es que estos textos son muy buenos y a veces te dejan sumido en una especie de depresión, pero también son clarificadores, ¿no? Te abren justamente esta posibilidad pues, de ver que el mundo puede ser justamente de otro modo, ¿no? Entonces, pues, yo espero de verdad que les haya gustado y si no lo acabaron de leer, pues en algún momento de atención profunda, que es lo que nos pide él, pues dedíquenle ese tiempo para ver qué tanto estamos ahí inmersos, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda. Yo, un comentario. ¿Qué onda? Bueno, también como pregunta, ¿usted qué cree? ¿Que nos demos cuenta como que estamos como en esta positividad negativa y empecemos a cambiar y a dejar de estar como tan pegados a las cosas o que vamos a seguir como en el mundo consumista? Hay 2 condiciones, ¿no? De una generación a otra, de mi mamá a la mía, o sea, fue un cambio. O sea, ella veía como su éxito a un nivel y ahorita pues el éxito es muchísimo. Otro, claro. Ajá. No, mira, hay propuestas que, perdonen, me quedo yo aquí platicando. Si alguien tiene otra clase, no importa si se va saliendo, no importa, platico con los que puedan, respondo y si no, nos quedamos, ¿no? Sí, Cindy, mira, lo que yo creo que hay es una condición interesante en el sentido de muchos autores hablan de la necesidad de agravar estas infecciones, ¿no? La infección es agravarlo para que venga la pronta curación. Heidegger es un autor que dice, puta, no mames, esta condición de la negatividad puede durar un montón de años. Si esto va a ser así, lo que necesitamos entonces es aprender a habitar en ella. ¿Cómo? Pues dándole espacios a esta otra posibilidad del pensar. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer justamente a esto? Pues con este pensar que no es el pensar calculador, este pensar que no es el pensar de tienes que aprender arte porque esto te va a hacer un hombre culto y te va a dar un plus. Imagínate qué flojera hacer que todo sea para sumar a tu condición humana para venderte. No, tienes que abrir espacios que Heidegger llama Lichtums, ¿no? Lichtums son estos espacios de luz dentro del ámbito oscuro y en donde están los saberes justamente que él llama dignos, ¿no? El saber de la filosofía, y que no es una filosofía como la que te enseñan en el TEC, así, o incluso en la propia UNAM, que responda a lo que ustedes van a hacer, parámetros para saber si soy competente éticamente. Y eso lo va a hacer un ensayo, digo, lo tienen que hacer porque así es, ¿no? Pero es un poco la filosofía no es eso, la filosofía es sentir que me siento súper mal porque mi chica me dejó y que estoy en la frustración del no y que tengo esta condición de soledad y de abandono y un montón de cosas con las cuales a veces el mundo no lidia, ¿sabes? O sea, no podemos lidiar con eso. ¿Cuál es la posibilidad? Hazle espacio a esas condiciones negativas que te dicen, así es el maldito mundo. No maldito, así es el mundo. Con cosas buenas y cosas malas y que el reto está, la gesta está, la heroicidad está en aceptarlo con todo eso, ¿no? Pero si tú no cancelas esa otra posibilidad del pensar digno, pues cancelas toda otra posibilidad de ser un ser humano y te conviertes en una máquina. Sentirse mal, llorar, agobiarse, mandar al carajo todo, es parte de estas condiciones de la frustración y hay que lidiar justamente con ellas, ¿no? Eso es lo que nos hace ser seres humanos y no los máximos de productividad que puedas hacer, no el tipo de casa que tienes, que puedas tener esta comprensión del otro justamente a partir de la identidad que tenemos con él, ¿no? Yo creo que va por ahí. No sé cuáles sean. Heidegger le ha puesto una cosa así, que dentro de esta condición tecnocientífica, dice él, abramos espacios para el habitar, ¿no?
que habitar no es el muro, no es la casa que me resguarda, es las relaciones que hay dentro de eso, ¿no? Y cómo estas cosas también me permiten ser una persona que no solo sea una persona del rendimiento, sino también una persona que abrace, una persona que bese, una persona que llore, una persona que se enoje. O sea, esa es yo creo que la condición, ¿no? Vernos justamente como personas y como humanidad de otra manera, ¿no? Que no sea la de la mera matrícula, la de la mera nómina, la del mero indicador de competencia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creería que va por ahí, no tengo no puedo, mentiría si te digo, esta es la forma. No, no sé cómo hacerlo. Hacer de la vida algo que al final digas tú, valió la pena vivir, ¿no? E hice muchas cosas, si no, me desgasté 45 años en un trabajo que me agobió, me mató, me estresó, me causó un derrame y me puso la cara chueca. ¡Qué flojera! Creo que va un poquito por ahí, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cosa, chicos? ¿Nada? ¿No? Yo tenía una pregunta. ¿Podría subir como estas sesiones? Es que, o sea, yo quiero como agregar al ensayo como algunas partes. Claro que sí, Caro. Están, de hecho, subí la sesión pasada ya. Ahora subo esta. Hay 5 sesiones. Las de las 3 éticas y esta sería la quinta. Pero sí, ya están 4. Sí, en la línea. Ok, perfecto. Y el viernes, por ejemplo, si tenemos como alguna duda como del ensayo, podríamos preguntarte Claro o que sí. podríamos Me dar como escriben. revisión del ensayo. Por supuesto, me escriben y nos vemos ya sea por aquí o nos vemos en Disney, lo que les sea más factible. Ok, perfecto, gracias. Ok. ¿Algo más? Profesor, yo tengo una duda. Sí. El ensayo ya se entrega el martes, ¿verdad? El martes, ajá. Y ese mismo martes lo tenemos que subir a la plataforma. ¿Tiene que ser compuesto con el ensayo pasado de las éticas discursivas? Sí, bueno, los comentarios que yo te hice, pues ya los puedes ir arreglando y mejorando un poquito tu ensayo. Sí. ¿Vale? Vale, gracias, prof. Hecho, chicos. Pues si no hay duda, no les quito más tiempo. Pues pásensela bien. No se depriman tampoco por esto. Es un texto revelador, pero nos da muchas posibilidades de sí, ¿no? Entonces, vamos a cerrar con algo más bonito. Bueno, no sé si tan bonito, pero pues es el análisis de la ética contemporánea. ¿Vale? Bueno, pues cuídense mucho. Muchas gracias, Mario. Bye, Bye, bye. Mario, gracias. Cuídate mucho, buen día. Cuídense mucho, porfa. Bye, bye.